Bueno, respecto a la diferencia entre Estado, nación y gobierno, hay que dejar algo claro. Estado, cuando hablamos de Estado nos referimos a Colombia como territorio colombiano. Al referirnos a la nación, estamos hablando de nosotros, los ciudadanos, que conformamos el Estado colombiano. Y cuando hablamos de gobierno, estamos hablando es de aquellas personas a las cuales se les otorgó la confianza para dirigir la nación que conforma ese Estado colombiano. Así es entonces que Estado, territorio, nación, ciudadanos que conformamos el territorio y gobierno son unos ciudadanos que se les dio la confianza para tomar las decisiones de la nación o el Estado completo. Participación política es un conjunto de acciones realizadas por grupos de personas a fin de influir un poco en los resultados de los procesos políticos. Un ejemplo claro de esto son las campañas electorales, donde grupos de personas apoyan de una forma directa o indirecta a los candidatos de su interés, mientras que la democracia es una forma de organización social donde los ciudadanos o el pueblo pueden elegir y ser elegidos. Asimismo, nuestra Constitución política en su preámbulo y en su artículo primero nos dicen que Colombia es un país democrático. La política es un conjunto de actividades que desarrolla un aspirante a un cargo público o una persona que ya ocupa un cargo público en pro del pueblo. Lo político. Lo político son las necesidades que tienen los pueblos, llámese agua potable, alcantarillado, vivienda, empleo, y por medio de la política que ejercen aquellos que ocupan estos cargos o los que aspiran a ocupar estos cargos públicos, se suplen estas necesidades de los pueblos, bien sea por proyectos, por inversión, pero siempre de la mano del gobierno nacional, buscando solución a la ciudadanía. Un elemento económico es de gran importancia, un elemento donde se destinen recursos para suplir necesidades de las diferentes comunidades, los diferentes pueblos, un elemento social donde el Estado haga presencia, donde el Estado se manifiesta de una forma diferente, no solo económica, sino compartiendo con la comunidad, un elemento participativo, donde la misma comunidad se entera, participa, toma decisiones, opina al respecto sobre los proyectos o diferentes aspectos que lo involucran a él y a su comunidad, participando de las rendiciones de cuentas que hace el Estado, por ejemplo. Y un elemento que me parece muy importante es un elemento de transformación. La política en los últimos años se ha venido transformando, han llegado nuevas generaciones a ser parte de la política y hoy en día son los jóvenes los que piensan en liderar gran parte de nuestro territorio. Entonces, para mí es un elemento muy importante en la política de hoy.
Los elementos que involucra ser ciudadano pueden definirse como un elemento cultural, un elemento social, un elemento de respeto, de responsabilidad, de tolerancia. Y es ahí donde los deberes entran a jugar un papel importante en estos elementos. Los deberes del ciudadano están consagrados en el artículo 95 de la Constitución Política y entre ellos se encuentra respetar los derechos ajenos. Es así entonces como los deberes del ciudadano son la carga o obligación, por decirlo de algún modo, que nos impone el Estado para que cada ciudadano los cumpla. El ciudadano, al cumplir con sus deberes, estará recibiendo derechos. Es así entonces como los derechos del ciudadano son unas garantías que nos brinda el Estado a cambio de cumplir con nuestras obligaciones. Entonces estaríamos hablando que es un beneficio compartido entre ambos, Estado y ciudadano. Mucho gusto, mi nombre es José Gregorio Quintero. Dando respuesta a la pregunta 1, ¿qué diferencias y similitudes hay entre Estado, nación y gobierno? Podemos identificar de que la nación es el conjunto de individuos que están constituidos por unas características, por unas creencias, por una ideología, por una lengua. Esto es lo que encierra la nación, es la esencia de sus ciudadanos. Cuando hablamos de Estado, hablamos de sus leyes, de su normatividad, de su territorio, de su institucionalidad. Y para poder hablar de gobierno es partir desde esa institucionalidad y poder definir de que en Colombia, ejemplo, tiene su poder, es tripartito, legislativo, ejecutivo y judicial. Desde este ejecutivo se parte lo que es el gobierno. Es aquel grupo o conglomerado de personas que se dedican a generar o a ejecutar un bienestar en torno de los ciudadanos. El gobierno es aquel que se encarga de mejorar las condiciones, de mejorar la cultura, de estar pendiente de lo que es la constitución de nación y de Estado. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre participación política y democracia? Es importante tener en cuenta que la participación política es aquella que yo como ciudadano puedo hacer, que como ciudadano puedo inmiscuirme activamente, que puedo llegar a ser parte de un movimiento, de un grupo, de una conglomeración de ciudadanos que lo que desean es un bienestar o mejorar las condiciones de sus habitantes. Esto es lo que entiendo como participación política, es esa capacidad activa que yo tengo como ciudadano de poder estar o de poder hacer o estar incluido dentro de. Y la democracia es el mecanismo mediante el cual se toman decisiones por parte de los ciudadanos. En este caso podríamos decir de que la democracia es esa capacidad de sufragar de los ciudadanos, de poder decidir, de aceptar o de negar las posibilidades, en este caso de poder elegir a mi alcalde, de elegir a mi gobernador o mi presidente, o de poder tomar decisiones dentro de un territorio democráticamente en virtud de que si deseo de que haya explotación minera o no, si deseo que haya un acuerdo de paz o no. Esa es la democracia, es el mecanismo mediante el cual, como ciudadano, puedo tomar parte decisiva en aceptar o en negar una posición política en torno a. En torno a la pregunta 3, ¿cómo defines política y cuál es la diferencia entre política y lo político? ¿Cómo defino política? La política la defino como el arte de gobernar en servicio del pueblo. Es eso, la posibilidad que yo tengo de
como mandatario, como gobernante, como líder, poder tomar decisiones en virtud de aquellos que son gobernados en mejorar condiciones, en mejorar su calidad de vida, en mejorar su entorno. Esa es la política, es esa participación activa en beneficio de una comunidad, de una sociedad. ¿Y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política como tal es la esencia y lo político es el ser, ya es esa conjugación, ese total de cosas que van a llevar a que mejoremos o tratemos de mejorar la, la calidad de vida de los ciudadanos. Es esa parte como en función pública, que es de todos, que es la institucionalidad, que es el ser humano, que es el administrador en beneficio del administrado. Lo político es esa capacidad que se tiene de engranar todo en virtud de sus ciudadanos o de su territorio. Entiendo por cultura política la capacidad de razonar, de mejorar, de evolucionar de parte de los gobernantes y de los gobernados en torno a mejorar las condiciones de lo público, de lo político. Es como las características y connotaciones de los territorios van evolucionando y van mejorando en torno a condiciones específicas. Asumo de que las, eh, los elementos de la cultura política vienen siendo esa capacidad de mejorar, de ampliar eh, sus ventajas y sacar provecho para poder mejorar las condiciones o falencias que hay en su entorno, de materia ambiental, de materia artesanal, de materia económica, de materia social. Bueno, y la última pregunta, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? ¿Cierto? Como ciudadano podemos decir de que significa participar activamente en la vida social, política y económica de mi comunidad. Es esa capacidad que tengo yo de poder involucrarme en el desarrollo, en la toma de decisiones, en las iniciativas y en el conocimiento de lo que es mi territorio para mejorar condiciones. Es eso, es la capacidad de poder dirimir las situaciones y los conflictos que hay y poder llegar a un punto en el cual desde el ente gubernamental, desde las políticas públicas y desde mi cultura ciudadana, cómo podemos mejorar ese territorio y cómo podemos mejorar esas situaciones. Y cuando hablamos de cuáles son los derechos y deberes, todos los colombianos y todos los ciudadanos tenemos unos derechos que están consagrados en las leyes, en las normas, pero también tenemos unos deberes. Dentro de estos, y si somos consiguientes con lo que se determina y con las preguntas, nuestro derecho como ciudadanos y nuestros deberes es poder estar activos y ser activos dentro de nuestro territorio, dentro de la toma de decisiones de nuestro gobierno, dentro de la toma de decisiones que nos competen y que nos atañen para mejorar condiciones. Siempre lo que se busca desde el orden político y público es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, es mejorar la calidad de vida de las comunidades y que como ciudadanos podamos cumplir y podamos defender también nuestros derechos, prima para poder tener una mejor calidad de vida.